Hoy vamos a hacer unas riquísimas galletas marroquíes, muy bajas en carbohidratos, sin azúcar, sin harinas tradicionales y sin gluten. Si te apetecen, las tendrás listas en menos de media hora. Son muy fáciles y puedes hacer variantes muy fácilmente. Bienvenidos a Cuídate y Mejora. Los ingredientes para 12 o 14 galletas son 125 gramos de harina de almendras, un huevo, media cucharada de cacao puro en polvo sin azúcar, 25 gramos o 2 cucharadas de eritritol o tu edulcorante favorito, una pizca de sal, media cucharita de canela en polvo, una cucharita de polvo de hornear o levadura de repostería tipo Royal. Con estos ingredientes ya tendríamos las galletas, pero quedan mejor si las adornamos con unos frutos secos. Yo tengo unas nueces y unas nueces pecanas. Y también podemos utilizar un poco de eritritol pulverizado. Os dejo el enlace a la receta completa abajo en la caja de información y también los macros. Vamos con la elaboración, que es muy sencilla. Empezamos precalentando el horno a 180 grados Celsius o 356 grados Fahrenheit. Ponemos en un bol los ingredientes secos: harina de almendra, eritritol, levadura de repostería, canela en polvo, cacao y una pizca de sal que ayuda a resaltar los sabores. A mí me gusta utilizar una varilla para mezclarlo todo. Si encontráis algún grumito de la levadura, pues la podéis deshacer con la mano. A continuación, añadimos el huevo y lo removemos muy bien con la espátula. Os lo voy a poner a cámara rápida. Al principio parece que un huevo no es suficiente, pero en unos 2 minutos tendréis una masa moldeable. Ni siquiera me ha hecho falta hacerla con las manos. Esta es la consistencia que os tiene que quedar. Preparamos una bandeja de horno engrasada o forrada con papel de hornear o, como en mi caso, con una lámina de silicona. Para hacer las bolitas me voy a ayudar de la cuchara medidora. Así me aseguro de que quedan todas más o menos igual. También pongo un poco de eritritol pulverizado en un tazón o en un bol pequeño. Como se ha endurecido un poquito, lo aplasto con un tenedor para que quede en polvo. Ahora voy sacando la masa ayudándome de la cuchara y voy haciendo bolitas que voy a ir colocando en la lámina de silicona. En esta ocasión me han salido 14, otras veces me salen 12. Voy a pasar 6 por eritritol pulverizado. Y ahora voy a poner una nuez en cada galleta a la vez que la aplasto. Como veis, la galleta se abre un poquito en el momento en que la aplastas. A las dos últimas les voy a poner una avellana. Las ponemos en el horno a 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit unos 12 o 15 minutos, hasta que estén doradas. Yo las tuve 15 minutos, pero creo que con 13 habría sido suficiente. Como veis, el eritritol pulverizado no se ve, pero a la hora de comerlas sí que hay una pequeña diferencia. Creo que quedan más jugosas con el eritritol pulverizado que sin él. Las pasamos a una rejilla
para que enfríen. Una vez frías, ya las podemos servir y comer. Mirad qué aspecto tan bueno tienen. Quedan riquísimas, crujientes por fuera y blanditas y jugosas por dentro. Podéis hacer variantes añadiendo, por ejemplo, ralladura de limón o ralladura de naranja, coco rallado, cardamomo, jengibre, todo depende de vuestros gustos. Son ideales para merendar, para postre y también me encanta para llevar en el bolso si tengo un antojo a media tarde. Las he dado a probar a personas que no hacen dieta keto y les han encantado. Animaos a hacerlas porque son muy fáciles y son muy sabrosas. Ya me contaréis qué os parecen. Os dejo el enlace a la receta completa junto con los macros abajo en la caja de información. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.